Señor, soy Salvador, sí, otra vez. Tenemos otro cuerpo, esta vez una mujer de mediana edad. Fue calcinada en el monasterio, necesitamos más medios. Esto es... Con el debido respeto, señor, 3 muertes en menos de un mes merece un poquito de atención. Pero es que todos los asesinatos han sucedido cerca del monasterio. Creo que es bastante concreto. No, vamos a ver. Señor. Mierda. Padre Damián atopou isto no chan, na entrada de San Cristía. Teresa da Rosa. Podería ser ela. Gañouse moitos inimigos co asunto do monte. Da que por moito mal que fixese morrer así. Bueno, vostede vería cousas peores en toda a cidade. ¿Dónde se ha metido el forense? Ainda vai tardar 40-45 minutos. Tome declaración a esa gente. Y usted cierre la puerta. No puede entrar nadie. Terei que ir por las chaves. Está bien. Disculpe. Non deberíamos quedar aquí. Non é demasiado discreto. Venga, estoy harta de verte solo en callejones. Además, qué mejor manera que ocultarse a plena vista. ¿Trouxeches iso? Sí, lo tengo aquí. Informes policiales de los 2 asesinatos. El director de la sucursal bancaria y el que apareció en la capilla. Ambos brutales. Ni siquiera he podido leerme los informes completos. Non tens por qué. Xa fixeches bastante traéndonos. Como vai todo pola redacción? Bueno, desde que te fuiste ya no es lo mismo. Ya nadie se replantea las órdenes de Amador. Está todo demasiado tranquilo. ¿Y ti? ¿Y cómo estás? Pues un poco preocupada. Sin ti por allí, el jefe tiene vía libre de hacer lo que le dé la gana. Non te preocupes. Eu vou seguir dando guerra. Bueno, teño que marchar. Espera, ¿ya te vas? É que teño moito Pero que si acabas de llegar. Falamos no outro momento, vale? Vale. Que me envíen a un forense ya, por favor. Estoy cansado de esperar. Subinspector José Salvador. Tan mal está la policía que le tienen que pedir ayuda a Dios. No es momento para bromas. Tenemos otro. ¿Outro qué? Otro cadáver. Totalmente calcinado encima de la piedra de San Rosendo, dentro de la iglesia. Sabese quen é? Esa información es confidencial, todavía no puedo dar datos. Veña, Salvador, que ti e máis eu xa pasamos por isto máis Ya no veces. trabajas en el periódico, Por iso Pedro. mesmo. Eu podo axudar e polo que vexo ti non avanzaches nada na investigación. ¿Qué es lo que sabes? Todo o que sei pode lelo no meu blog. Subinspector. Teño nova información que ainda non sei por onde me vai levar. Eu sempre gardo un as debaixo da manga. La obstrucción a la justicia es un delito. Veña, Salvador. Quen é? A ver, hagamos una cosa. ¿Qué te parecería trabajar como adjunto en la comisaría? No, está claro que los dos tenemos información que el otro no tiene. Podemos ayudarnos. Además, se te pagaría por tus servicios. José Salvador haciendo tratos con la prensa. Sí que debedes estar desesperados, sí. Nunca me ha gustado trabajar con la prensa, pero por lo menos contigo sé qué esperarme. Verás, Pedro, yo no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que ese dinero no te vendría nada mal. Un blog no pode ser suficiente para vivir. Mire, subinspector, o que menos me interesa son os cartos. O que non penso consentir é ver como eses malnacidos de merda, os que ti chamas xefes, se gardan o cu os uns aos outros. Xa tiven que vivir eso no xornal e non penso... Un momento. He de ir a la comisaría.
Tú replantéate mi oferta y si cambias de opinión o tienes algún problema, tienes mi número. Además, solo responderías ante mí. É todo un alivio. Baixo a atenta mirada dos de arriba. Como di, padre? Só Deus sabe o que viron eses ollos. Moito pasou entre estes muros, pero isto... Estaría ben saber quen está detrás de todo isto. Polo momento terei que pedirlle que non saia fora. Debo pechar con chave ata que regrese o subinspector. Perdoe, padre. Menudo xeito de morrer, a verdade. Só Deus sabe o que pasou pola mente desa muller. Porque morreu queimada, non? O lume é demasiado cruel. A dualidade do lume. Creador e destructor ao mesmo tempo. Iso é certo. Tanto dá a vida como a quita. E purifica. O dar ou quitar a padre. Se me permite, teño que atender uns asuntos.